Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer estar enfrente de ustedes, familias bendecidas, mesías tribales, parejas chombo de la República Argentina. Bueno, en este momento me encuentro en Asunción, Paraguay, así que decidimos que lo mejor era grabar este sermón. Y bueno, el sermón se va a titular La unicidad en Janul Pumonín. Esto fue extraído del estatus y el valor de los padres verdaderos a la luz de la divina providencia en la sexta conferencia, la última conferencia de la teología de los padres verdaderos. Muy bien. Cuando hablamos de unicidad, ¿qué entendemos por ella? Decimos, unicidad es un concepto sencillo. Si nos limitamos a su definición en el diccionario, es la cualidad de lo que es único, solo y sin otro de su especie. Además, no hay grados de unicidad, porque lo único es absoluto. Vamos a entrar ahora en palabras de nuestra Madre Verdadera, quien nos habla acerca del nombre de Dios. Dice, al rezar llamaremos a Dios Hanul Pumonín en vez de Hananim. Significa padres celestiales, un nombre que tiene sentido en idioma coreano. En inglés suena suave, Heavenly Parent. Al rezar hay que nombrar primero a Hanul Pumonín, luego queridos padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Empiecen por cambiar eso. Si no lo cambio, yo, desde el día de la fundación, ustedes no podrán hacerlo después. Lo consulté con mi mente original. Esto fue hablado por la Madre Verdadera el 1 de julio del 2013 en el Chonjong-gun. También en el 2019 ya la madre dijo lo siguiente: lo que ustedes tienen que saber es que la creación del mundo comenzó porque el creador es Dios Padre y Dios Madre. Según su propia imagen, creó al hombre y a la mujer para que llegasen a ser los ancestros de la humanidad. Ese es el principio fundamental de la creación del mundo. Ahora vamos a analizar un poco las características masculinas y femeninas de Dios. Según el principio divino, llamamos a la positividad y negatividad de Dios masculinidad y feminidad, respectivamente. Bueno, nosotros hemos estudiado incontables veces acerca de las características duales del Creador, ¿no es así? En Génesis 1:27 nos identifica que fuimos creados a su imagen. Entonces, eh, la masculinidad y la feminidad de Dios se vio reflejado en el ser humano, en el varón y la mujer, en los animales, macho y hembra, vegetales, estambre y pistilo, en los minerales, iones positivos e iones negativos. Siempre sería como un sistema de pares. Ahora veamos, las características masculinas y femeninas de Dios son la fuente del género de toda la creación. Varón y mujer asemejan por separado la masculinidad y feminidad de Dios. La heredan de él. Ahora, nuestro Padre también nos dice, ¿para qué contraemos matrimonio? Para asemejarnos a Dios. Dios es el ser unificado que posee la naturaleza invisible del hombre y la naturaleza invisible de la mujer. Las personas que poseen por separado la naturaleza de Dios son diferentes. Varón y mujer son diferentes, puesto que son
un hombre y una mujer deben unirse y convertirse en una semilla y retornar a la posición de la naturaleza original de Dios. Fíjense que nuestro Padre verdadero hace mucho énfasis en la importancia del hombre y la mujer de consolidar un matrimonio para que se puedan complementar y unir. Y esta es la responsabilidad más grande que tenemos como seres humanos. Por ejemplo, al nacer y al morir, nosotros no estamos siendo responsables, ¿sí? No deseamos nacer ni deseamos cuándo morir. En realidad, el único momento o momento icónico de nuestra vida sería la toma de decisión en el matrimonio. Y esta es la parte más importante de la vida del ser humano en la Tierra. Así que necesitamos considerar de que nosotros nos casamos, nos unimos, hombre y mujer, con la finalidad principal de reflejar a Dios mismo, ¿sí? Con todas sus características juntas. Acá vemos, por ejemplo, lo que nos dice el pensamiento de unificación, que dice, al explicar la naturaleza positiva y negativa de Dios, se explica en términos de los atributos de carácter interno y externo sin distinción de género. Esto puede explicar que Dios es uno, hay unicidad en él, sin revelar incluso todavía que Dios es Padre y Madre Celestial, con características masculino y femenino. O sea, en el pensamiento de unificación y en el principio divino no se explica o clarifica de que Dios es Padre y Madre. Se habla de que existen la masculinidad y la femineidad, y que son atributos del carácter interno y el aspecto externo o forma externa del creador, ¿sí? Pero a su vez vemos que el carácter interno original de Dios tiene positividad y tiene negatividad, y la forma externa también la tiene, positividad y negatividad. Fijémonos en esta clasificación de el carácter interno, que se subdivide en intelecto, emoción y voluntad. Los aspectos positivos, digamos, y no estoy hablando de lo bueno y lo malo, ¿sí? En este caso, sino de positividad y negatividad como dos polos que se atraen y interactúan entre sí. Y en este caso, cuando hablamos de intelecto, hablamos de lucidez, memoria, juicio, ingenio, en cuanto a la positividad, y la negatividad, ambigüedad, olvido, confusión. En relación a la emoción, hablamos de alegría, ruidoso, feliz, entusiasmado, ¿sí? Y negatividad, disgusto, tristeza, calma. Y en cuanto a la voluntad, una voluntad activa, agresiva, creativa, imprudente, esto es algo positivo, desde la positividad, y la pasividad, lo inclusivo, conservador y cauteloso, eso sería desde un aspecto de la negatividad. La forma externa sería convexidad, cresta, proyección, superficie. Eso dentro del campo de la positividad. Y la negatividad sería lo cóncavo, entrante y hueco. Por ejemplo, en la naturaleza, una montaña sería como una cresta, como sería algo convexo. Y un valle sería algo cóncavo, entrante. Por supuesto, están las partes masculinas y femeninas que tienen esta característica, ¿sí? De la masculina de convexa y la femenina de cóncava. Y acá vemos entonces que nosotros, los seres humanos, como hombre y mujer, llegamos a ser el hombre como un cuerpo sustancial de positividad y la mujer
como un cuerpo sustancial de negatividad. No lo tomen como bueno y malo. Repito otra vez para que no nos confundamos en ese sentido. Estamos hablando desde la originalidad, ¿sí? Entonces, dentro de ellos, que tienen su carácter interno, por ejemplo, existen diferencias y estas diferencias son cualitativas. ¿Mm? Y también dentro de la forma externa, obviamente que hay diferencias entre el varón y la mujer que son cuantitativas. Vamos a tomar un ejemplo de diferencias cualitativas. ¿Mm? Y vemos, por ejemplo, eh, de lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? El intelecto, la voluntad y la emoción. ¿Mm? En cuanto al entendimiento, que tiene que ver con el intelecto, el varón es inclusivo. ¿Mm? Y el caso de la mujer es más analítico. ¿Mm? En cuanto a la voluntad, si hablamos del dinamismo, por ejemplo, el varón es más rígido y la mujer es más agradable. ¿Mm? Y en cuanto a la emoción, si tomamos un ejemplo de la tristeza, el varón se lamenta más, es más, expresa más el lamento. Y la mujer es más de sentir un pesar interior. Ahí están algunas diferencias en cuanto eh, a lo que tiene que ver con el carácter interno, diferencias cualitativas. Bueno, pero ahora veamos diferencias y complementariedades entre el hombre y la mujer. Y lo vamos a ver desde el punto de vista del genoma humano. Este doctor, David Page, nos explica, hizo la investigación, de que solo entre dos hombres y entre dos mujeres son genéticamente idénticos en un 99,9%, prácticamente iguales, ¿sí? Obviamente que la diferencia mínima es que somos únicos en personalidad, ¿no es así? Eso es lo que hace diverso al mundo, que no somos duplicables, ¿sí? Somos únicos en ese sentido. Sin embargo, si se compara el genoma de un hombre con el genoma de una mujer, se encontrará que en realidad son solo unos 98,5% idénticos. ¿Ven? Ahí hay más diferencias. ¿Mm? Las diferencias permiten que la complementariedad. ¿Mm? También al analizar el genoma humano, se puede comprender que aún mejor esa enorme diferenciación entre el hombre y la mujer. O sea, analizando el genoma humano, nosotros podemos darnos cuenta de esa diferenciación clara que hay entre el hombre y la mujer. Es debido a esas maravillosas diferencias en naturaleza y diseño, las que nos predisponen a ser y a funcionar en complementariedad, constituyendo así las bases de la conyugalidad, el matrimonio y la familia. ¿Sí? Bueno, y acá vemos, obviamente, el hombre, cromosomas XY y la mujer, cromosomas XX. Eso es lo que marca la gran diferencia. Bueno, hoy en este mundo, eh, nosotros hemos incorporado al vocabulario la palabra homosexualidad, ¿sí? No se puede dividir a la humanidad entre homosexuales y heterosexuales desde la mirada del genoma humano. Sería una falsa dicotomía. La sexualidad humana es binaria por diseño y propósito, hombre y mujer. Y fíjense la declaración que hace el Consorcio de Médicos Católicos en Buenos Aires el 28 de agosto del 2007, dicen que lo real, natural, biológica y científicamente cierto es que solo hay dos sexos, varón y mujer. Se hallan determinados específicamente en forma genética, cromosómica, cromatínica, gonodal, hormonal,
anatómica y fisiológicamente. Así que ahí tenemos desde la ciencia la diferenciación grande que hay entre el varón y la mujer. Y fíjense que algo interesante, acá en este dibujo, ustedes van a ver la placa del Pioneer de 1972. Fue un satélite enviado al espacio para que si algún extraterrestre lo encontrara, supiera dónde está ubicada la Tierra y quiénes son los integrantes de la Tierra. Y está claramente identificando al hombre y a la mujer. Bueno, hay muchos libros que hablan acerca de las diferencias y complementariedades entre el hombre y la mujer. Por ejemplo, eh, el cerebro masculino y el cerebro femenino, de Lawan Brizendine, del 2006, edición 2006-2010. También Hombres y Mujeres, Complementariedades y Diferencias, de Antonio Malo, 2009. Otro libro puede ser ¿Por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas?, de Alan y Bárbara Pise, 2000. Otro puede ser La guerra de los sexos, ciencia y la política de las diferencias sexuales, de Deborah Bloom, 1997. Sí, hay libros que hablan de todo eso. Pero en esta oportunidad yo tomé el libro Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, de John Gray, en 1992. Curiosamente, cuando recientemente celebramos un aniversario más de las bodas de las 30.000 parejas, se fue en 1992. Y este libro se hizo un bestseller. Y vamos a ver algunas particularidades del libro, ¿no? En cuanto al tema comunicación, hombre y mujer, bueno, suelen ser más directos los hombres y orientados a resolver problemas. Tienden a ofrecer soluciones en lugar de escuchar para entender. Cuando enfrentan problemas, tienden a retirarse y reflexionar en silencio. ¿Es así los hombres? Las mujeres prefieren hablar de sus problemas como una forma de procesarlos emocionalmente y buscan empatía, más que soluciones inmediatas. La comunicación para ellas es una forma de conexión emocional. ¿Es así, mujeres? Veamos el manejo del estrés. Los hombres, cuando están estresados, tienden a retirarse a su cueva, un poco cuando están cargados de problemas, ¿no? Es decir, se vuelven introspectivos y se centran en actividades que les permiten desconectarse, ¿no? Uno se sienta en el sillón y se pone a ver un partido de fútbol, ¿no? Y se desconecta, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, la mujer, bajo estrés, busca hablar sobre sus problemas para sentirse comprendida y apoyada. En cuanto a... Vamos a ver acá. Al enfoque que le da a las relaciones, el hombre tiende a valorar la independencia y la autosuficiencia. Y pueden sentirse abrumados cuando las demandas emocionales son altas. Las mujeres, en realidad, valoran más la conexión y la interdependencia en las relaciones. Buscan apoyo emocional y reciprocidad. Y sí, yo veo eso con Rosy, ¿no? Realmente se ajusta bastante en el caso mío y de Rosy. Expectativas. El hombre suele buscar la apreciación por lo que hacen y el respeto por su capacidad de resolver problemas. Prefieren que se reconozca su esfuerzo. La mujer desean ser comprendidas y valoradas por lo que son, no solo por lo que hacen. Buscan una conexión emocional más profunda. Realmente le está dando al clavo a esto. Y en cuanto al amor y romance, el hombre
expresa su amor principalmente a través de acciones concretas y soluciones prácticas. En cambio, la mujer busca expresar y recibir amor a través del lenguaje y los gestos emocionales, valorando los pequeños detalles y palabras afectivas. Tengan en cuenta esto los hombres, y tengan en cuenta esto las mujeres. Ahí podemos ilustrar entonces algunas diferencias entre el hombre y la mujer, pero esto es lo que le permite la complementariedad. Vamos entonces a ver ya desde una mirada, desde el punto de vista de esta época, ¿no? Considerando que existe un carácter interno original en el creador y una forma externa original, y dentro de ella está la masculinidad y la femineidad original. O sea, que estos dos, masculino y femenino, son atributos de este carácter interno original y forma externa original. Por lo tanto, están unidos y todo está llegando a ser uno completamente. De ahí es que surge dentro del creador de Hanul Pumonin el aspecto Padre Celestial como personalidad masculina y el aspecto Madre Celestial como personalidad femenina. Justamente ayer, en el Congreso de la Nación de la República de Paraguay, a mi esposa le tocó explicar acerca de los puentes de hermandad, ¿sí? Y una de sus diapositivas hablaba de que hay que entender a Dios como un padre y una madre, porque de esa manera se le da el lugar no solo al hombre, sino también a la mujer, y los pone en posiciones de igualdad. Y como dice la Federación de Mujeres, no está para exaltar a la mujer y empoderarla sola, separada del hombre y de su familia, sino justamente para que trabaje junto, complementariamente con el hombre, ¿sí? Y restaure o resuelva las problemáticas dentro de la familia. Bueno, entonces, desde ese Dios original, Padre y Madre Celestial, surge el hombre y la mujer. Por supuesto, visiblemente son entidades separadas, pero el objetivo es que lleguen a ser una entre ellas para reflejar a Hanul Pumonin. Acá vemos entonces la importancia de la complementariedad, porque de esa manera se completan mutuamente el hombre y la mujer. También, desde las palabras de los padres verdaderos, dice, originalmente los padres representan la posición original de Dios, y aquí el esposo y la esposa se convierten mutuamente en la otra mitad de Dios. ¿Hay entre ustedes alguna esposa a la que su marido le haga reverencias? ¿El marido le hace sentarse y le reverencia? No, es mutuo, tiene que ser mutuo, así como en la foto. Ustedes son las que tienen que encontrar la igualdad. Ustedes, nosotros somos responsables para encontrar la igualdad, la complementariedad. Y ese es un trabajo que no se va a lograr inmediatamente para aquellas parejas que buscan solamente enamorarse o buscan solamente atraerse desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Como pensando que esto es lo que determina la eternidad. No. Es mejor conocerse interiormente primero, armonizar en los objetivos e ideales primeramente, ¿sí? Para después que nos conozcamos desde ese punto de vista con el correr del tiempo, entonces sí formalicemos en la unión de hombre y mujer físicamente. ¿Para qué? Para que las características internas invisibles
el aspecto espiritual del ser humano sea sujeto con relación a el aspecto externo, visible, la imagen de el hombre y la mujer. Entonces, a partir de ahí, comienza el proceso del enamoramiento real y absoluto, ¿m? Y de la búsqueda de esa igualdad, que nos va a llevar no solo a la vida física, sino después en el mundo espiritual. Ahora, hablamos siempre en el principio divino del dualismo. De hecho, nosotros hemos explicado que en los principios de la creación, la primera ley era la causalidad y la segunda, la dualidad. Sin embargo, la definición de dualidad o dualismo deja mucho que desear desde que Descartes comenzó allá por el siglo XVII a hablar de esta ley o del dualismo, donde nosotros podemos ver que en el universo, en la naturaleza, existen principios duales, o sea que hay dos principios, para decir así, diversos y contrarios, dice. O sea que la palabra en sí misma no está ayudando a definir la naturaleza de Dios, claramente. Y esto es un aspecto que va a ser modificado en esta época por nuestra Madre Verdadera a partir de la teología de los padres verdaderos, ¿no? No hay tal dualismo. Acá vemos en este gráfico, todo está unificado, centrado en el corazón de Dios, ¿no? La sustancia de Dios, carácter y forma, no son dos, sino una. La masculinidad y feminidad no son en sí mismo la sustancia del ser, sino atributos del ser original. ¿Sí? Hay un atributo, o sea, primero somos mente y cuerpo, ¿sí? Después consideramos, una vez que podemos respirar, que existimos, entonces sí podemos desarrollar nuestra masculinidad como hombres y como mujeres la feminidad. Está en segundo plano. Pero todo converge en la unión de la mente y el cuerpo. Y todo depende de eso, del carácter interno original, la forma externa original. Y más atrás de todo eso está el corazón, ¿no? En el caso de Janul Pumonín, el corazón de él, ¿sí? Y dice, las características masculinas y femeninas se aplican a la totalidad del carácter interno y la forma externa de Dios, y originan la distinción de sexos entre hombre y mujer en el ser humano y le da carácter divino. Además, en la sustancia del ser original existen ambos sexos dentro de él. No significa que el ser original sean dos, es decir, no se cae en el dualismo. Entonces, hoy tenemos que hablar de unicidad. Es algo único, ¿no? Original, absoluto, dentro de el ser original que es Hanul Pumoni. Entonces, claro, esa dualidad o ese dualismo ha generado mucha controversia. Acá dice, el concepto de dualidad puede dar pie a una disociación, porque son entidades separadas, distintas, ¿sí? Y dice, el ser humano, por la caída, perdió la conexión con Hanul Pumonín. Nosotros estudiamos eso en el capítulo 2. Por eso perdió la unicidad entre la mente y el cuerpo. Si bien Dios la mantuvo a lo largo de toda esta historia, digamos, hasta hoy, es un Dios de estructura 100% de bondad, unida en sí misma. Nosotros, por la caída y por la separación con Hanul Pumonín, desconectamos nuestra mente de nuestro cuerpo. Y eso, naturalmente, impactó
en nuestra heterosexualidad, llevándolo al ser humano a deconstruirse. Quedó deconstruido, porque la construcción original era mente y cuerpo unidos, pero por la caída nos desconstruimos. Es una palabra muy usada por la ideología de género hoy, la deconstrucción. Entonces, esto impone una ideología que le permite hacer proselitismo. Cuidado acá, una ideología realmente es proselitista y se impulsa a sí misma atrayendo gente que piense igual, ¿no? Y comenzó un proselitismo, obviamente, a través del adulterio primero, o sea, promover el adulterio. La caída en sí misma fue el adulterio. Pero esa disociación de mente y cuerpo hace que ya no importe hombre, mujer, ya no importa el género en sí mismo, sino la atracción que hay entre ellos, ¿no? Entonces, dice así, que lo primero que digamos, se propuso ideológicamente fue el adulterio, y luego de la separación de los sexos, órgano masculino, órgano femenino, del género en sí. O sea, la deconstrucción es la disociación de que uno es hombre porque está identificado por su órgano sexual masculino, se separa de lo que es el género masculinidad. Lo disocia, entonces todo pasa por la, la mente del ser humano de cómo se autopercibe. Si bien soy masculino, tengo órganos sexuales, pero me autopercibo como una mujer. ¿Se entiende? Entonces, esto generó una gran confusión en el ser humano. Y todo partiendo desde esa idea de la dualidad, que en realidad son dos partes muy distintas y que se contraponen según el concepto, ¿sí? Entonces, por eso, si bien el principio divino no es que estaba explicando la dualidad para generar toda esta problemática, pero nos quedó ese concepto del siglo XVII, ¿no? Entonces, es requerible un cambio en cuanto a esta era del Chonilguk, de que se entienda que en realidad existe la unicidad dentro de Hanul Pumonin, hombre y mujer, y esto tiene que ser plasmado y reflejado en un hombre y una mujer, los cuales después, por su parte de responsabilidad, se van a complementar. Bien. También hay otra cuestión acerca de por qué a Dios solo se lo llama Padre o Padre Celestial. Entonces veamos un recorrido histórico, ¿no? Primero en el Antiguo Testamento se le llamó Yahvé. Dios estaba descrito como Yahvé, que significa todopoderoso, desde la perspectiva de la posición de siervo, y la gente tenía miedo incluso de pronunciar ese nombre. Más tarde, en el Nuevo Testamento, en 2000 años de historia cristiana, se hizo posible llamar a Dios Padre desde la posición de hijo adoptivo a través de Jesús, el Hijo unigénito. Entonces, ahora, después del día de la fundación, después que pasamos la era del desierto, la era del Chonilguk, que es el mundo original de la creación, se puso fin a la era providencial de la restauración por indemnización y es una era en la que conocemos a Dios como nuestro Padre y Madre celestial, a través de los padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. ¿Sí? Ahí vemos entonces el recorrido histórico del cual el ser humano ha pasado, ¿no? Entonces, esa es otra diferenciación con el principio divino
que no clarificaba totalmente que Dios era Padre y Madre al mismo tiempo, unido en sí mismo. Por lo tanto, encontramos diferencias entre la era del desierto centrado en el Señor de la Segunda Venida y la era del Chonilguk centrado en la hija unigénita de la Primera Venida. La era del desierto se tuvo como enseñanza el principio divino y en esta era la teología de los padres verdaderos. Eso no significa que deje de enseñarse el principio divino, porque para poder enseñar la teología de los padres verdaderos, sí o sí necesitamos contextualizarlo con el principio divino. Si no, no hay un sustento, una base. ¿Está bien? Pero hemos entrado en una nueva era y eso es lo que necesitamos entender. Es un nuevo paradigma y para eso hay que vaciarse. Aún los miembros de la Iglesia de Unificación deben vaciarse a sí mismos, ¿no? Así como eh, dice la Biblia que el vino nuevo debe ser echado en pellejos nuevos. Así que para que ingrese la teología de los padres verdaderos necesitamos vaciarnos de algunos aspectos que no estaban definidos anteriormente, ¿sí? No aferrarse a lo anterior y desechar lo nuevo, ¿no? Porque si no estaríamos haciendo lo mismo que hicieron los israelitas cuando vino Jesús. En el principio divino no se habla de Hanul Pumanin, que es Padre y Madre Celestial. Ahí está otra diferencia. Además, se presentaron las características de Dios como características duales y en realidad existe la unicidad entre las características de Hanul Pumanin. Además, en la era pasada, desde el punto de vista de la historicidad, el nombre de Hanul Pumanin fue de Padre Celestial, dejándonos a nosotros como hijos adoptivos. Así que desde la era de la fundación en adelante hemos podido ya definir a partir de la unigénita, de la primera venida, la madre verdadera, que Dios es padre y madre y nosotros obviamente a partir de ahí podemos complementarnos sustancialmente y eso debe ser explicado en todas las áreas del quehacer humano para que el hombre y la mujer se complementen, ¿no? En el campo empresarial, en el campo organizacional, ¿sí? En el campo deportivo, en el campo político, educacional. En todas las áreas debe ser explicado esto. Y para ir terminando, por medio de los primeros ancestros humanos, Dios deseaba ser nuestro Padre y Madre verdadero, usando cuerpos visibles. Ese fue el sueño y el anhelo de Dios. Ese es el propósito por el cual creó. Entonces es importante casarse, es importante el matrimonio. Hoy los jóvenes no quieren compromisos. Necesitamos, incluso dentro de nuestra iglesia, nuestra segunda generación no quiere comprometerse. Tiene que entender que va más allá de lo que quiera o no quiera. Este es un principio ineludible. La unicidad que hay en el Creador se quiere ver reflejado en un hombre y una mujer, ¿sí? Entonces, la masculinidad y la feminidad, el padre y madre celestial, van a entrar en el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer y se van a encontrar. Y va a sentir la misma sensación que siente el hombre y la mujer al unirse, va a sentir Hanul Pumonín. Entonces puede sentir que su obra se ha realizado. Y así sostenida en el tiempo. Por último, el sueño de Hanul Pumonín es asumir la apariencia de los padres verdaderos humanos, vestirse del cuerpo de ellos, formar una gran familia universal y vivir juntos para siempre, disfrutando la alegría que da el amor verdadero. Hanul Pumonín es la identidad última a la cual aspiraba Dios. Es consistente al espíritu de los tiempos llamar a Dios Hanul Pumonín en la era del Chonilguk, ya que es la era de asistir sustancialmente a los padres verdaderos, que forman un solo cuerpo. Si bien Dios es incambiable, desea manifestarse como Padre y Madre Celestial en el omega de la providencia.
Bueno, muchísimas gracias y los dejo con nuestra madre verdadera, que refleja profundidad, pesar y se siente acongojada porque está esperando que nosotros reflejemos, ¿m?, la naturaleza del Creador. Hombre y mujer complementados, así como nuestra madre verdadera y el padre verdadero lo han reflejado, complementados, ¿sí? Nos han educado de esa manera. Así que les deseo lo mejor y muchas gracias por su atención. Que tengan una linda semana. Bendiciones.